Bien chicos, vamos a anotar los datos que nos da el problema. Sabemos que Carolina nació en el año 1900 YX. Entonces por aquí anotamos que Carolina nació en el año representado por el numeral 1900 YX. También sabemos que su tía nació en el año bisiesto 1900 XY. Entonces la tía nació en el año representado por el numeral 1900 XY. Entonces, si se fijan, ambos números son muy parecidos, ¿ya? La única diferencia que hay es que las últimas dos cifras están invertidas. Ahora, el dato de que la tía nació en un año bisiesto, eso significa que el año tiene que ser un múltiplo de 4, ¿ya? El año de nacimiento tiene que ser múltiplo de 4. Si no, no podría ser un año bisiesto. Ahora, la pregunta es, ¿en qué año nació Carolina sabiendo que es menor que su tía? Entonces, si Carolina es menor que su tía tuvo que haber nacido primero, en primer lugar, ¿ya? Y luego tuvo que haber nacido Carolina. Listo, entonces esos son los datos que nos da el problema. Ahora, para plantear la solución, vamos a empezar teniendo en cuenta el dato del nacimiento de la tía. Porque si ella nació en 1900 XY y sabemos que ese número tiene que ser un múltiplo de 4 o un divisor o ser divisible entre 4, entonces, para que un número sea divisible entre 4, sus últimas dos cifras tienen que ser divisibles entre 4, ¿no? Esa es la regla de la divisibilidad para el número 4. Entonces, usando esa regla, podríamos deducir que los posibles años de nacimiento de su tía serían 1904, 1908, ya 1912 y así sucesivamente. Ahora también vamos a usar el dato que está al comienzo del enunciado del problema, donde nos dicen que la diferencia de las edades de Carolina y su tía es de 27 años. Entonces, si a la fecha de nacimiento de la tía le sumamos 27 años, vamos a obtener la fecha de nacimiento de Carolina. Entonces, aquí habría dos formas de seguir avanzando en la solución del problema. Una sería buscar entre estos números un número que cumpla las condiciones que nos da el problema, las condiciones que tenemos aquí. Básicamente sería invertir los últimos dos dígitos de estos números, ya que de esa manera obtenemos la edad de Carolina. Y luego tendríamos que comprobar que la diferencia sea de 27 años entre esos dos números. Otra forma sería analizar las alternativas. En las alternativas lo que se tiene es de Carolina, porque eso es lo que pregunta el problema, y a partir de eso nosotros podríamos obtener la edad de la tía invirtiendo los últimos dos dígitos, ¿no? Si Carolina nació en 1974, la tía tendría que haber nacido en 1947 y así sucesivamente. Y creo que de esta manera es mucho más fácil analizar qué número cumple las condiciones que nos da el problema. Por ejemplo, fácilmente podemos anular todos los números que son impares, ¿ya? Porque sabemos que la edad de la tía es un número múltiplo de 4, o sea que tiene que ser necesariamente un número par. Entonces solamente nos quedan dos posibles opciones. Ahora, de estos dos números pares, 1958 no es múltiplo de 4 porque 58 no es divisible entre 4.
Si el 58 lo dividimos entre 4 no nos da un número exacto, ¿no? Entonces también lo descartamos, así que el único número que queda es 1936. La tía tuvo que haber nacido en 1936. Ya, 36 es un múltiplo de 4, entonces 1936 es divisible entre 4. Y si a 1936 le sumamos los 27 años, obtenemos 1963, ¿no? Y esa sería la edad de Carolina. Así que la respuesta se encuentra en la alternativa C.